Los dibujantes de historietas solemos vivir confinados. Nos venimos preparando para este momento pandémico hace muchos años, algunos, y, y así que cuando me tuve que encerrar con mi familia acá en Vermont, eh, la verdad que no fue tan terrible. Me imagino que si yo hubiese sido un deportista o un actor o alguien que necesita ver seres humanos, hubiese sido más difícil. Pero y por otro lado también uno consigue un poquito más de tranquilidad para dedicarse a trabajar en proyectos alternos a lo que hago todos los días, que es mi tira diaria, Macanudo. Entonces, el año que viene voy a publicar un libro que se llama eh, Las Flores Salvajes, que es una novelita gráfica que surgió de este pequeño espacio de este pause que nos pusimos en el planeta. Sí, hace ya desde el 2002 que publico Macanudo en La Nación, así que ya van 18 años, casi 20. Ya es mayor de edad en Argentina Macanudo. Y sí, yo cambié mucho en estos 20 años, el país cambió mucho en estos 20 años, el mundo cambió mucho en estos 20 años, y Macanudo, la historieta también, porque es una historieta personal. Yo la dibujo casi como otras personas escriben diarios. Según cómo me siento ese día, o según cómo estoy ese día, o según las ganas que tengo que decir algo, o de no decir nada, es la tira que sale. Es una historieta que dibujo, que es lo que a mí me gustaría leer a la mañana en el diario. Entonces trato de hacer la mejor tira que sale cada día y eso es lo que va. Pero no fuerzo nada ni intento que la tira sea de una manera o de otra. Es que dejo que fluya bastante. Entonces, si veo para atrás los 18 años de historietas, esas se parecen a mí durante esos 18 años, ¿no? Pasando de ser un dibujante jovenzuelo a un padre de 3 hijas. Ahí pasan muchas cosas en 20 años. Aparece gente nueva, por lo visto. Así que sí, y respecto de la Argentina, también es una historieta que refleja puntos en la Argentina. Hice historietas sobre el matrimonio igualitario, que se declaró legal hace varios años. Hice historietas sobre la lucha por el aborto. Hay, y es una tira que tiene momentos políticos sin dedicarme a los políticos puntuales, porque no hay nada que odie más que dibujar un político. Los personajes en Macanudo son como pequeños experimentos, ¿no? Son experimentos a veces formales, a veces estéticos y a veces eh, de ideas. Entonces, eh, generalmente los comparo a mis juguetes cuando era chico, ¿no? Uno tenía 7, 8 muñequitos de la Guerra de las Galaxias y hacía lo que podía con eso. Y tener personajes en las historietas es como que te los dibujás a los muñequitos, ¿no? Y podés jugar. Y obviamente que Darth Vader servía para algunas cosas y Han Solo servía para otras y Arturito servía para otras. Entonces los personajes tienen eso, tienen como búsquedas diferentes. El hombre misterioso negro sirve para cuando estoy críptico y Enriqueta sirve para cuando estoy como recordando un poco cómo era mi infancia y los duendes para cuando estoy medio de surrealista. Así que son todos como pequeños experimentos. Algunos quedan porque me siguen dando material, son como generosos en ese sentido. Olga, yo cuando empecé a dibujar un monstruo azul que solamente dice Olga, pensé, bueno, voy a hacer 7, 8 tiras con este personaje porque no sé cuántas variaciones puedo hacer con un personaje que solo dice Olga. Y ya hace, no sé, 10, 15 años que dibujo a Olga. Así que nunca sé exactamente a dónde van, tampoco fuerzo los personajes. A veces hay personajes que a la gente le dibuja, le gusta que los dibuje y con el tiempo yo no le encuentro más la gracia y los dejo de dibujar. Y hay otros personajes que por ahí la gente no los entiende y me gusta dibujarlos. Y le creo mucho a la intuición a la hora de sentarme a dibujar cada mañana. Di unos cursos en la Universidad de Dartmouth, acá en New England, sobre historieta latinoamericana en el departamento de español, así que las di en español por suerte. Y es un fenómeno muy interesante la historieta latinoamericana. En Argentina además es muy rica,
porque durante todo el siglo XX, por X o por Y, o vaya uno a saber cuál es la razón, generó una cantidad de autores casi, les diría, imprescindibles, ¿no? Desde Quino a Brescia, a Muñoz y Zampayo, a Trillo y Altuna, a Fontana Rosa. Hay como realmente una calidad y una cantidad y un flujo constante de historieta latinoamericana. Lo mismo debe haber sucedido en Brasil y en México, pero uno no tuvo tanto acceso a eso. Sin embargo, en el curso doy un par de libros de otros países. Pero la historieta argentina es muy rica y tuvo momentos de oro en donde se vendían cientos de miles de revistas por semana, y otros momentos muy difíciles en donde no existía dónde publicar, y sin embargo siempre fueron generándose espacios para historietistas, y desgraciadamente muchas veces los historietistas tuvieron que ir a Europa a publicar su material, y en Argentina hay gente que no es muy conocida en Argentina que es muy conocida en Europa. Así que eso es una pequeña injusticia cultural, otra más que nos permitimos en Argentina. Pero hay obviamente autores indispensables, empezando por Quino, que hace poco lo perdimos, y es como toda mi generación aprende a leer, Mafalda, y como todos aprendemos además a pensar de chiquititos, y aprendemos a cuestionar el mundo de los grandes y el poder. Y Quino yo creo que le dedicó mucha tinta al poder. Otro de los libros imprescindibles es El Eternauta, creo, de Oesterheld y Solano López, que es una proto-novela gráfica. Antes de que nadie dijera novela gráfica, a esto ellos ya se despacharon con 300 páginas de ciencia ficción, que después tuvo como ecos en la historia argentina con la dictadura. Y es realmente un libro que tiene como tiene muy clara cómo la historieta puede ser un material muy rico si uno no subestima al lector. Y otro de los grandes autores, me parece, que a veces pasa desapercibido, es Alberto Breccia, era uruguayo, vivió toda su vida en Argentina, pero era uruguayo. Y Alberto Breccia es como los Beatles, en el sentido de que uno ve los primeros dibujos en la década del 40 y del 50 de Breccia, y estaba tratando de hacer lo que tenían que hacer los dibujantes de historieta, pero ya como los Beatles a principios de los 60, nunca paró de cambiar y nunca paró de buscar y nunca paró de ponerse obstáculos y material rico para trabajar, y de tratar a la historieta como un material adulto, ¿no? Entonces hay adaptaciones de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, hay biografías del Che y de Vita, hay realmente un material muy muy rico de Alberto Breccia, pero lo principal de él es esta búsqueda constante de qué es la historieta y hasta dónde puede llegar. Y la verdad es que creo que es uno de los dibujantes más interesantes que dio el cómic internacional, no solamente latinoamericano. Pero América Latina, igual que en la literatura o el cine, tiene una manera diferente de ver el arte, y así como se dio un boom latinoamericano literario, perfectamente uno podría pensar en que se puede dar un boom literario o gráfico de historietas, porque los autores son muy originales, así que busquen. Sí, empezamos a hacer un podcast con Alberto Montt, el dibujante chileno, ecuatoriano chileno. Con Alberto ya veníamos haciendo un ciclo de stand-up ilustrado, entonces viajábamos por diferentes ciudades del mundo y hacíamos un pequeño show dibujando y hablando. Entonces sabíamos que teníamos como una química a la hora de hablar, además que somos muy amigos. Y como esta pandemia nos encerró a todos, me parece que uno de los efectos directos de la pandemia es una explosión de podcasts en todo el mundo. Y nosotros no queríamos quedarnos atrás, así que empezamos a hacer un podcast que se llama La vida es increíble,
donde hablamos no solo de historieta o de dibujo, de lo que sea, sino que queremos conocer gente que nos hable de otros temas también. Así que desde el feminismo, a la cocina, a la actuación, hablamos con escritores, con fotógrafos, directores de cine, con gente que nos resulte interesante, y como somos los dos personas curiosas y aceptamos nuestra ignorancia en todas esas disciplinas, incluso en la historieta, siempre queremos saber más, ¿no? Cuando uno acepta su ignorancia y acepta su curiosidad, el mundo se transforma en un lugar muy interesante. Así que es un espacio que disfruto mucho, que nos divertimos, porque esto de estar encerrado hace que uno extrañe a sus amigos, y es una manera de verlos por lo menos en 2D. Así que seguiremos haciendo el podcast La vida es increíble. Y el amigo Kevin Johansen nos dio una canción inédita, un cover de un músico canadiense, que La vida es increíble. Así que gracias, Kevin, de nuevo por esa voz almibarada. Cuando publico en España, el 90% de mi material publicado creo que se publicó en argentino, y hay a veces algún tipo de adaptación de alguna palabra o algo para que no suene muy extraño, pero generalmente España ha sido muy generosa y muy agradecida con el humor argentino, ¿no? Desde Quino a Lelutier, a las películas de Ricardo Darín, Maitena. Es un país que creo que culturalmente la relación entre Argentina y España siempre fue muy fluida, ¿no? En Argentina también vemos mucho cine español, consumimos mucha literatura española, así que creo que nosotros podemos perfectamente entender cuando alguien dice coge esa silla, y no nos horrorizamos. Y creo que en España no les molesta cuando un argentino dice agarrá esa silla. Entonces, creo que está bien, que funciona en argentino. Generalmente no siento la necesidad de transformar mucho el idioma, pero a veces los editores prefieren que sea un poco más accesible, y también está bien. Yo generalmente le creo y confío en los editores. Pero tengo la suerte de que antes que yo pasaron por España otros argentinos mucho más interesantes que yo y abrieron esa puerta. Sí, pasó algo interesante con la historieta, ¿no? Que es que primero, durante años y años y años y décadas, era como que la historieta era un material infantil, que la historieta era cosa de niños. Y a partir de los 90s o de los 80s hubo como una revolución en donde, por ahí quizás la gran bisagra sea Maus, el libro de Art Spiegelman, abrió la puerta a los editores y a los mismos autores a decir, no, la historieta es como el teatro o el cine, se puede hablar de cualquier tema. Y eso fue muy liberador para un montón de autores, entre los que me incluyo, ¿no? Fue una manera muy, muy rica de decir, bueno, tenemos la misma libertad ahora que los escritores y que los directores de cine. Vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es la explosión de historieta y de libros que pasaron, que vimos todos los últimos 30 años. Ahora creo que el trabajo lo hicieron demasiado bien en algún punto el amigo Spiegelman y compañía, porque se aprendió a editar libros de historieta de una manera muy rica y muy que a uno le genera mucho entusiasmo, pero como que nos olvidamos de aprovechar eso para los niños. Entonces durante un tiempo desapareció la historieta para niños. Sigue existiendo Tintín y Asterix, sigue existiendo El Hombre Araña y Spider-Man, pero es como que los autores todos queríamos escribir para grandes. Y hace unos años que eso ya se está empezando a tergiversar y a dar la vuelta y a volver a reenamorarnos, me parece, de lo lindo y lo libre y lo poco cínico que es el lector infantil, y la libertad que nos da a los autores, ¿no? Y hay igual que en la literatura, hay algún tipo de gente que tiene esa conexión con la infancia. En la literatura podemos pensar en Roald Dahl, ¿no? En María Elena Walsh, en esos personajes que tienen la conexión directa con la infancia y hablan con mucha libertad y con mucha honestidad a los niños. Y me parece que es rico que en la novela gráfica volvamos ahí. Así que yo publiqué ya 4 o 5 libros de historietas pensadas
que van a ser leídas por chicos, pero sin subestimar a los niños como lectores. Sin decirles, hola chicos, vamos a aprender a comer la zanahoria. No me importa a mí eso, no tengo ninguna necesidad de educar niños que no sean los míos. Ya bastante difícil son mis 3 hijas como para yo pretender que voy a enseñarle a otros niños a no pegarle a sus hermanos. A mí no me importa eso. Lo que me importa es que cuando un niño lea uno de mis libros, al final quiera leer otro libro. Le haya pasado algo que lo haya emocionado, que le haya dado gracia o que le haya dado incluso miedo, pero que esa emoción diga, ah, qué bueno estuvo leer un libro, quiero otro libro, mamá. Esa es mi ambición cuando me siento a escribir para niños. Así que sí, yo prestaría atención a la novela gráfica joven en este momento porque creo que es donde se están haciendo una de las cosas más lindas y más originales está en ese espacio. Así que bueno, volvamos a hacer historietas para chicos que nos habíamos olvidado que también se podía.